Nos acompaña Eduardo Donet. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre tan amables y bueno, con vos particularmente hemos trabajado en algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte a lo largo de estos años y la verdad que muy cómodo, muy como en casa. Bueno, me alegro que estés acá porque es un tema que nos interesa mucho poner en foco siempre, bueno, desde las páginas del diario, como vos decís, intentamos poner foco en este tema, tanto Nicolás como yo, así que, bueno, un poco para que todos podamos empezar, digamos, a pensar este tema, ¿qué implica la movilidad y cuál es el rol que tiene el transporte público en mejorar esta situación? La primera cosa que creo que es importante definir es que hemos cambiado el paradigma de la mirada. Siempre mirábamos el transporte o la gente transportándose y yo creo que ese es un capítulo de la movilidad, porque en realidad uno comienza a moverse desde que pisa el umbral de su casa, digamos, moverse públicamente, moverse dentro de la ciudad y en lo que tienen que ver los distintos actores de la ciudad. Comienza a moverse desde el momento que pisó la vereda hasta el momento que llegó al lugar a donde está yendo, ya sea por trabajo a su trabajo, al lugar para estudiar, a un lugar para esparcimiento o hacer un trámite en la zona céntrica de la ciudad o en alguna zona de la ciudad. Entonces la movilidad tiene que ser entendida como tal, como una serie de elementos concatenados donde aparece un esfuerzo físico, ¿no? La movilidad, la persona moviéndose de manera, usando su propia energía, digamos, y caminando, o usando alguna energía, como en este caso planteaba Joaquín, la bicicleta, que sería el segundo peldaño de lo que tiene que ver la movilidad. Cuando hablamos de peldaños tienen que ver con las prioridades que le damos dentro de la movilidad. O sea, por eso la principal prioridad en un ámbito público la tiene un peatón, a continuación la tiene un ciclista, un motociclista, auto particular y transporte público. Ahora, en realidad también esto tiene mucho que ver con los volúmenes, ¿no? Nosotros tenemos energías puestas en juego cuando estamos hablando de un transporte público, estamos hablando de una gran masa moviéndose, con muchos pasajeros, con lo cual ahí se aparece algo que en la movilidad está latente permanentemente y que tiene que ver con cuestiones como por ejemplo la accidentalidad, que es un problema de salud pública, porque si lo estamos teniendo en un ámbito que es público y debe ser atendido generalmente por los estados, y por eso cuando aparece un accidente de esas proporciones en un transporte público aparece un hecho que, digamos, cobra mucha magnitud en la prensa. Volviendo a lo de la movilidad, en particular y con los escalones, los países han definido que el peatón, la bicicleta y el transporte público, y en ese orden, y por último van dejando al vehículo particular, porque en realidad es el menos equitativo, el menos plural, digamos, ¿no? Porque ocupa un espacio público importante, una importante cantidad de metros cuadrados, digamos, en el momento que queda, por ejemplo, estacionado o en el momento que se está moviendo, y generalmente transporta muy pocos pasajeros. Generalmente estamos en el orden de una persona, 1,1 creo que es, 1,2 es la ocupación promedio que tienen los autos particulares, contra entre 30 y 40 personas que tienen un transporte público de pasajeros, y con un espacio de utilización de la vía pública importante. Entonces, sobre la base de eso, los estados deben planificar su movilidad. Y a mí me parecía muy bien la apreciación de Joaquín, de decir, una persona que viene del norte de la ciudad de Santa Fe y que tiene que venir a la zona central. Está perfecto, pero hoy ya la ciudad de Santa Fe ya no la podemos analizar como una ciudad. La tenemos que analizar a Santa Fe y su área metropolitana. Hoy tenemos el área metropolitana del Gran Santa Fe más el área metropolitana del Gran Paraná, porque hay que analizarlo como un gran conjunto. Estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. Y entonces todos los sistemas que tienen que ver con la movilidad, muchos de los sistemas que en realidad necesitan una inversión importante en infraestructura de movilidad, empiezan a ser
relativamente rentables esos proyectos que ponemos en marcha en la medida que lo analizamos como una población de más de 1 millón de habitantes. Empiezan a ser interesantes. Si no, hay muchos sistemas que se nos caen porque no habría quien invierte, salvo que sean los estados, no habría quien invierte porque la rentabilidad sería a muy largo plazo. Entonces, sobre la base de eso, los estados deben planificar su movilidad. Yo creo que hoy Santa Fe debe planificar su movilidad no solo como ciudad, sino en su área metropolitana, en su conexión con la ciudad de Paraná y el área metropolitana que tiene Paraná. Y para hacer eso necesita de un consenso o un pacto de movilidad, porque ese pacto de movilidad va a tener que ver con que a las personas no le tenemos que contar cuáles son las jurisdicciones, si la jurisdicción es local, si la jurisdicción es provincial o si la jurisdicción es nacional. Ustedes fíjense, yo en esto que les conté, hay 3 jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción municipal, que atiende todas las líneas de colectivo que no salen del ejido urbano, la jurisdicción provincial, que son, por ejemplo, la línea C, las líneas que van a Recreo, que van a Laguna Paiva, que entran al casco urbano y que tienen un recorrido dentro del casco urbano, pero esos son jurisdicción provincial. Lo mismo pasa en la provincia de Entre Ríos. Y después tenemos los colectivos que hacen el trayecto Santa Fe-Paraná, donde tenemos mucha gente viviendo en Santa Fe y trabajando en Paraná y viceversa, o estudiando. Y fíjense ustedes que tenemos una jurisdicción nacional. Entonces, a las personas no les interesa cuáles son las jurisdicciones. Les interesa moverse de la mejor manera posible, de la forma más rápida y eficiente posible, y obviamente de la forma más barata posible. Sobre la base de eso, yo creo que hay un gran desafío que tenemos, que es analizarnos como área metropolitana, como gran conglomerado urbano entre las 2 ciudades capitales de provincia, y mirar toda esta conurbación que tenemos, donde hay mucha gente viviendo o durmiendo, digamos, en esas ciudades satélites y trabajando en nuestro centro o viceversa. Sobre la base de esto, creo que todo lo que hagamos, todo lo que planifiquemos tiene que ser en base a eso. Ahora, el Estado en sí, en sus diferentes niveles, ha mostrado signos de cierta modernización, pero en materia de movilidad urbana me parece que todavía no han dado en la tecla, o por lo menos no se nota, porque los vecinos del norte de la ciudad se quejan de que los colectivos los tienen que esperar a la oscuridad, con la inseguridad, en el medio del barro, y que no pasan nunca. Los de Paraná, los chicos que vienen a estudiar acá o los que trabajan y viceversa, como decías, se quejan porque el fluvial es el Etacer, se tienen que hacer colas de media hora y a veces no alcanzan a subir y tienen que esperar un nuevo servicio para poder viajar, y etcétera. En cuanto al, estoy hablando del transporte público de pasajeros, ¿no es cierto? Más allá de lo que es la infraestructura en las calles, para que sean seguras no solo para los autos, sino también para los ciclistas y los peatones. Cuando yo hablo, hay adelantos. Yo debo reconocer de que en los últimos años en Santa Fe se ha trabajado, nosotros particularmente desde la universidad hemos trabajado tanto en Santa Fe como en Paraná. Y yo entiendo que en Santa Fe ha habido intentos de avanzar con algunas cuestiones de la movilidad. Cuestiones jurisdiccionales, cuestiones que tienen que ver con otro tipo de cosas, creo que han trabado o han demorado. Pero yo creo que los estudios están y la cuestión está como para ponerse en marcha. Es decir, pongamos manos a la obra, porque yo creo que está planificado, está pensado. Cuando se pensaron los carriles exclusivos, se pensaron de que se comenzaba con una línea testigo que tomaba el centro de la ciudad, en calle Rivadavia, pero no era la idea que quedara solo en 10 cuadras, porque eso no agrega ni quita, no está mejorando la movilidad del transporte público de pasajeros, particularmente referido a ese tema. Y no se pudo avanzar con eso. Y no se pudo avanzar. Es decir, después apareció un proyecto que vino con un fondo, el de Blas Parera, que viene con un crédito internacional, entonces viene con una propuesta, ¿no es cierto? Pero un tramo nomás de la avenida. Que es un tramo de la avenida. Pero digo, yo tengo 2 tramos, esos 2 tramos los tengo que conectar. Si yo no voy generando una red, la red tampoco va a ser espontánea, tampoco podemos entender de que va a ser de un día para otro, que podemos generar una red de transporte público o una red de bicisenda, pero tenemos que ir
tenemos que planificarla, tenemos que ponerla en valor, digamos, en una planificación, y ir diciendo, bueno, cada tramo que yo voy completando va a ir sumando a ese mecanismo que va a ser una red compleja de transporte público de pasajeros o de bicisendas. ¿Y eso por qué es importante? Para que el vecino entienda, ¿por qué es importante tener una red de carril exclusivo? Porque realmente si yo logro que los buses en los carriles exclusivos tengan una red, el tiempo o la velocidad comercial que va a tener, que se lo conoce como velocidad comercial, va a ser mayor, o sea, va a poder hacer más kilómetros en la unidad de tiempo, con lo cual va a poder completar una vuelta en menos tiempo, y con la misma cantidad de colectivos va a poder tener un mejor servicio, se hace más eficiente, va a poder mejorar la frecuencia, ¿se entiende? Ahora, si yo hago solo 10 cuadras o hago un tramo en una avenida, en realidad eso no impactó en el sistema. Siguió siendo lo mismo, y en realidad lo único que hice, agregué una dificultad, porque en definitiva, en algún momento inclusive hasta tuvimos que yo dije, no cometan el error de volver para atrás y sacar el carril exclusivo, que es generalmente la presión de los comerciantes, porque si logramos que eso pase, lo que vamos a lograr es que nunca vamos a hacer una cuadra más de carril exclusivo. Vos mencionabas recién que los estudios están hechos. ¿Qué otras avenidas están contempladas en los estudios y que ya se podría avanzar si hubiera decisión política? En realidad, los carriles exclusivos deberían ir por avenidas donde la velocidad comercial es mayor. Luego tenemos calles perimetrales al casco urbano, al casco céntrico de la ciudad, que también eso tiene que estar complementado con una imposibilidad total de estacionamiento, es decir, porque digo, a ese casco urbano deberían solo llegar personas que pueden moverse en ese casco urbano caminando o con medios como una bicicleta, ¿no es cierto? Pero deberíamos ir generando un entramado en el sector central de la ciudad, rodeado de una periferia a ese lugar y con entrada de algunas líneas de colectivo que vayan al centro de ese casco urbano, pero no superpuestas como están hoy también, porque esto también es otra definición que yo creo que hay que tomar. Yo creo que estamos en un momento también bisagra, porque yo creo que el gobierno municipal ha prometido que quiere licitar el transporte público. Esto es algo que se viene hablando hace muchos años, y yo digo, esto está muy bien que se haga, pero en la medida que también le pongamos parámetros de calidad. Porque si vamos a licitar y vamos a después tener que hacer el permanente ida y vuelta con los empresarios para que ajuste los recorridos y que esto no estaba previsto en el pliego, digo, tendría que haber un sistema, y por eso nosotros nos hemos puesto a disposición siempre desde la universidad en ese aspecto, que hagan una licitación, pero que la hagan con un indicador de calidad o una serie de indicadores de calidad que le permitan ir monitoreando al gobierno municipal o al gobierno provincial la calidad de ese servicio. Lo que pasa es que van a tener que rediscutir un montón de cuestiones con las empresas, porque el servicio no está siendo eficiente en este momento, ni para las empresas que lo operan, ni para los vecinos, que cada vez, por lo menos las quejas que se escuchan es que esperan más el colectivo en las paradas. Hay un problema de eficiencia del servicio. Hay un problema de eficiencia porque hoy estamos entrando en esa espiral en detrimento del transporte público de pasajeros, cuando hay un aumento del valor de combustible o hay una quita del valor del porcentaje de tarifas. Entonces, sobre la base de eso, hoy hay un retraso, porque digo, por el otro lado hay paritarias. Bueno, hoy acaba de levantarse en este momento el paro que estaba previsto para estas 48 horas, pero digo, había una cuestión ahí de tensión salarial, el aumento de costos de mantenimiento, aumento de costos de repuesto, porque generalmente son valores que están dolarizados. Sobre la base de eso, evidentemente empieza a haber una tensión y empieza a haber lo que se llama un retraso del costo total del sistema, digamos, o sea, de lo que percibe la empresa para poder sostener el sistema. Empieza a ir eso para atrás, y ¿cómo ajusta la empresa puertas adentro? Y ajusta bajando las frecuencias, o sea, bajando la cantidad de coches, bajando la cantidad de horarios que tiene. Y esto la gente lo empieza a sentir.
Y es lógico que ocurra, porque en realidad empieza a no ser rentable el sistema como tal. Por eso hay que sentarse y rediscutirlo. Obviamente hay que sentarse a rediscutirlo y después hay que pensar en un sistema a futuro de que nos permita ir de alguna manera controlando de manera permanente la calidad que se está ofreciendo en el sistema. Y con el tema de bicicletas, bicisendas y condiciones para que la gente diga, bueno, ¿vale la pena salir y voy a ir seguro por la ciudad en bicicleta? Ahí yo quiero hacer una distinción porque, digo, después si no, en colectivos ciclistas hay varios, ¿no? Sí. Hay algunos que piensan que tiene que ser en zona de bicisendas, otros que dicen, no, nosotros queremos ir o sea, no en un carril exclusivo. En un carril exclusivo, en un carril segregado, yo quiero ir en el tráfico. Bueno, ahí empieza a aparecer un problema a futuro y a mediano plazo de ¿qué definición tenemos al respecto? Yo digo, si hay una red, primero Santa Fe tiene bicisendas, hay una cierta cantidad de kilómetros de bicisendas que además deberían estar conectados en red, porque tampoco puede ser que uno llegue en un momento y de pronto se encuentre en un lugar donde tiene que ir al tráfico común. Yo creo que a eso hay que dotarlo de infraestructura, o sea, es de mejora permanente, porque digo, hay muchas de esas ciclovías que hoy están y están empezando a ser mal utilizadas, porque digo, así como el vecino se queja o el peatón se queja de que le usan el cantero central de Boulevard porque es un problema Boulevard, digamos, para el ciclista, digamos, si no va por el cantero central tiene que ir entre medio del tráfico con un carril que está ocupado generalmente por estacionamiento, porque es un tema que nunca lo logramos resolver, cuando en realidad ahí hay una alternativa de solución y es de alguna manera poner junto al cordón una bicisenda y dar la posibilidad de que eso ocurra y no dejar estacionar más sobre el bulevar. Pero digo, esto ha sido una tensión permanente que no la hemos resuelto, como santafesinos no la hemos resuelto. A eso, digo, hay otra red, que hay otro entramado de bicisendas que uno los ve en general con gente caminando, paseando con sus animalitos, sus perritos que están sueltos, es decir, y todo esto también son accidentes, porque digo, serán a menores velocidades, no serán a lo mejor accidentes mortales, pero son accidentes que dejan secuelas. Y cada vez más el descontrol con las motos. Claro, y cada vez más el descontrol con las motos que se suben también a esa red. Y que se llevan la mayor cantidad de muertos en accidentes. Y que, bueno, ahí aparece otro tema que es el de la moto, sí, que daría para todo un capítulo, ¿no es cierto? Pero digo, bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que ahí lo que hay que resolver es infraestructura, iluminación, fundamentalmente, y terminar de conformar la red. Porque digo, la red hoy está hecha por partes, que de hecho es buena, porque Santa Fe además es una ciudad muy ciclable, decía. Y de hecho, en el último censo que tenemos allá por el 2012, tenemos una de las ciudades de Argentina que más uso de la bicicleta tenía en aquel momento, con lo cual debe haber crecido seguramente. ¿Por qué? Porque es una ciudad plana, es decir, bueno, tiene por ahí clima complicado en enero, en los meses de calor, en algún mes de lluvia, pero digo, nada del otro mundo, y digo, no tiene subidas y bajadas, con lo cual es una ciudad perfectamente ciclable, y yo creo que realmente a eso le hace falta, además, talleres de reparación, lugares para estacionamiento, y empezar a generar una intersección de ese tipo de uso de movilidad con colectivo, con un lugar a donde yo pueda dejar la bicicleta cómoda y me pueda subir a un transporte público y volver a ese lugar y encontrarme mi bicicleta relativamente cuidada, cosa que por ejemplo hoy está pasando entre la gente que vive en Paraná y Santa Fe. Digo, hay gente que tiene dos bicicletas, una en la estación de colectivos de Santa Fe y una en la de Paraná, se mueve entre los dos lugares en colectivo, se podría mover en bicicleta, también esa es otra cuestión que habría que ver en algún momento. Cómo se resuelve el tema del paso del túnel, porque digo, ahí no se puede pasar con bicicleta, pero podría haber una vez por hora algún vehículo que sí traslade bicicletas de un lugar al otro. O sea, digo, hay que pensarla en su integralidad. Si empezamos a pensar ese tipo de cosas, la vamos a empezar a incorporar realmente como parte de la movilidad y de la cuestión urbana permanente. Y pensarlo todos, porque mucho hay de decisión política, pero también otro tanto por parte de los ciudadanos y desde la educación vial también y de la conciencia vial. Ahí hay un tema cultural que nos va a llevar mucho tiempo, debemos ser honestos, nos va a llevar mucho tiempo. Nosotros tenemos un trabajo hecho de hace algunos años
del estacionamiento en la puerta de los colegios, donde la gente llega con sus hijos a llevar, y digo, hoy se estaciona sobre las sendas, sobre las bicisendas, sobre los lugares que no está permitido, y digo, desde ahí mismo nosotros estamos generando conciencia, o sea, sin decirle nada, nosotros a nuestro hijo de ahí le estamos poniendo el chip de que esto se puede violar y yo puedo estacionar arriba de una bicisenda sin problema. Eso lo tenemos que empezar a cambiar desde ese momento. Entonces digo, ahí también es muy importante el apoyo desde las escuelas, el apoyo de las asociaciones de padres, que empiecen a reunirse y a decir, realmente desde acá empezamos a hacer, no con un curso de educación vial, porque digo, después vengo con el curso de educación vial a los 12 años y en realidad desde los 3 o 4 años que lo empecé a dejar en el jardín al chico, en realidad le estoy informando mal, porque le estoy diciendo se puede estacionar en cualquier lado. Hay que traer más uruguayos. Claro, no, después vamos a Uruguay y nos ponemos, claro. Viste que vamos a Uruguay y nos ponemos contentos, que qué bien frenamos que manejan, las esquinas, sí, viste, claro, son correctos. De nos pronto, dura un mes después, cuando sí, volvemos nos sí, dura sí. un mes. Y... Son acciones concretas de todos los días, así que Eduardo, muchísimas gracias por esta clase de movilidad que nos diste y bueno, y a toda la audiencia. Y bueno, y a disposición, digo, yo acá me siento muy cómodo y la verdad que cuando quieran, para hablar de cualquiera de estos temas, a disposición como siempre desde la universidad. Sí, gracias. Y ojalá que con el cambio de gobierno a nivel local, que también los escuchen, que se acerquen a ustedes y que les presten atención a los informes y a los estudios que hacen nosotros debemos ser honestos, bueno, lo tuvieron a José recién que nos cruzamos acá en el... Pero debemos ser honestos, hemos trabajado muy bien con el gobierno de José Corral, realmente eso debo reconocerlo. Yo creo que faltaron cosas por hacer, pero bueno, ahí hay tiempos políticos, hay decisiones políticas que nos exceden. Sí estamos a disposición desde los aspectos técnicos para colaborar y para ayudar a que realmente eso se transforme en un bienestar para la gente que vive en Santa Fe.